En los últimos días, Carvap, la entidad que agrupa a productores de las provincias y de las sociedades rurales de Buenos Aires y de La Pampa, se sumaron al reclamo por ajustar o eliminar el peso mínimo de faena. Una de las primeras entidades que puso esta resolución del año 2005 sobre el tapete y la necesidad de modificarla fue la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina. Para eso estamos con su vicepresidente Daniel Urcía, que nos va a explicar el por qué desde la entidad consideran de que esta medida se tiene que diferenciar los pesos de los machos y de las hembras. Daniel, ¿cómo es la postura que tiene FIFRA respecto a lo que sería una modificación del actual peso mínimo de faena? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es analizar desde siempre cuál es la utilidad de esta medida de restricción del peso mínimo de faena. Primero hagamos una aclaración y llevemos información correcta a los televidentes. No existe país en el mundo productor de carnes que tenga una medida similar a esta. Los principales países, Estados Unidos, Australia, Brasil, no la tienen. De hecho, se comercializan carcasas livianas en sus mercados domésticos. Dicho esto, en cuanto suma mayor cantidad de kilos al mercado, está entre un 2 y un 4%, con lo cual creemos que es mucho esfuerzo para poco resultado. Nosotros siempre insistimos que la categoría que suma pesos, suma kilogramos de carne al mercado es la categoría novillos. Ahora, cuando entramos a considerar la medida en sí misma, que nació con 240 kilos de peso vivo, fue subiendo de 260 a 280 y luego se estabilizó en 300, unificar machos y hembras es verdaderamente una torpeza, porque biológicamente son diferentes. Lo único que se logra uniendo los machos y la hembra es que cuando hay un viso de cumplimiento de la medida, y esto hago la aclaración porque del 2005 hasta junio del 2018 la medida no se cumplió, todos los actores de la cadena hemos mentido para burlar esa medida. Con la aparición del controlador electrónico de faena en junio 2018 y que comienza a hacerse un control un poco más eficiente, no del todo, se comienza a cumplir, entonces se aplica la caución de 10.116 pesos sobre el animal que no dé con el peso mínimo, y esto derivó en que haya una marcada diferenciación entre el precio de la invernada del macho con la hembra. Esta diferenciación en promedio está por encima de los 5 pesos por kilo. Nosotros hemos hecho el cálculo desde junio hasta diciembre y eso nos da que el criador perdió algo así como 1.800 millones de pesos o casi 50 millones de dólares, producto de una medida que, como dije antes, no genera mayor kilogramos en el mercado y que produce detrimento al criador en un contexto de una economía muy difícil, donde las tasas están por las nubes y donde el productor ganadero se ha tenido que desprender el año pasado de las hembras, por eso la participación de vacas y vaquillonas y terneras en la faena, porque el negocio ganadero no es rentable. Entonces, continuar con este sistema de machos y hembras al mismo peso nos parece que es una torpeza. ¿Por qué esa diferenciación de pesos? De precio en el macho y la hembra de invernada, porque la hembra no es eficiente. La hembra, ingresada al corral con 180 kilos, para salir con 320 y luego en el frigorífico dar el mínimo, necesita 200 días de permanencia en el corral con una dieta diferenciada para que no se sobreengrase. La hembra tiene que engordar promedio 700 gramos por día, mientras que el macho lo hace en 1,2 kg por día, lo que eso determina que el macho tiene una permanencia de 116 días en corral. Esto en el final de la película es plata. Al ser plata, el mercado tiene que hacer ajustes inmediatos. ¿Cómo lo ajusta? Pagándole menos al productor. Yo creo que eso es lo que ha observado Carvap y por eso ha salido públicamente a poner esto en debate.
Un debate que es necesario, que lamentablemente en la mesa de las carnes no se ha podido dar porque no se logra obtener el consenso, y una decisión que tiene que tomar el gobierno, que me parece que tiene que ver con la protección del sistema productivo. Por allí, cuando se generó, había buenas intenciones, pero a los resultados vistas creo que es una medida que tienen que corregir.